La Asamblea Nacional busca conformar una comisión multipartidista para investigar las denuncias de corrupción en empresas públicas, mientras el secretario de la Administración, Iván Correa, informó que el gobierno pidió a todos los gerentes de las entidades públicas poner sus renuncias. El Consejo de Administración Legislativa dio paso a un pedido para otorgar amnistía al ex canciller del correísmo, Ricardo Patiño, prófugo de la justicia. Agricultores de la zona de influencia del Cotopaxi preocupados por la actividad del volcán. Unas 9.000 cabezas de ganado están en riesgo. En la provincia de Santa Elena encuentran 4 cadáveres baleados dentro de un carro que permaneció 12 horas abandonado en un barrio. 2 de las víctimas eran hermanos. Perú amplía el estado de emergencia a 4 municipios ante el anuncio de un paro nacional contra el gobierno. Se reportan unos 100 bloqueos en vías a lo largo de todo el país. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Televistazo. Estas son las noticias. En la Asamblea se disputa la investigación sobre los supuestos actos de corrupción en las empresas estatales. Hola, Estefi. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Muy buenas tardes. Hay 2 comisiones que toman partido del tema y el Pleno intenta conformar una nueva para poder analizarlo. Francisco Garcés está siguiendo este tema y nos cuenta ahora. En la agenda de este miércoles en la Asamblea se intentará conformar una comisión multipartidista que investigue los presuntos actos de corrupción en las empresas estatales. La intención es que sean legisladores de todas las bancadas los que intervengan en la investigación. Y esto garantizará la tranquilidad de todos los que estamos aquí representando a los ciudadanos y ciudadanas de a pie. El problema está en que la Comisión de Justicia ya inició un proceso de fiscalización sobre el tema y sus miembros adelantan que no lo dejarán pese al pronunciamiento que tome el Pleno. Hay que ver cuáles son sus intereses reales de las diferentes bancadas. Y hay que decir, el Partido Social Cristiano, la bancada de UNES. ¿Cuáles son los intereses? ¿Para qué quieren esta comisión? Por su lado, la Comisión de Fiscalización avanza la investigación de casos de corrupción en el sector eléctrico, que es uno de los sectores en el que habría actuado la red de corrupción ahora denunciada. De que la Asamblea tiene que hacer una labor de fiscalización totalmente clara, diáfana. Estos temas no pueden quedar flotando en la duda y además que sirvan para aportes fundamentales a la labor que hace la Fiscalía y que hacen las autoridades judiciales. Y aunque la ley de la función legislativa establece que cuando una comisión tiene a cargo un tema, otra no podrá asumirlo, varias bancadas buscan los votos para integrar la comisión multipartidista de investigación. Vengan de todas las bancadas y que se analice, se investigue de manera exhaustiva. Yo creo que sí es necesaria una nueva comisión. En la Asamblea las discusiones sobre el tema se intensifican y el gobierno aún analiza la situación antes de que sus legisladores tomen una posición al respecto. El secretario general de la Administración, Iván Correa, informó que el gobierno solicitó a todos los gerentes de las empresas públicas que pongan sus cargos a disposición. Esta decisión se toma en medio de un escándalo de corrupción que involucraría al expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, Hernán Luque Lecaro. Veamos un resumen de sus declaraciones esta mañana en Contacto Directo. Las denuncias de corrupción dentro de empresas públicas generan reacciones en el gobierno, que pidió a los titulares de esas instituciones que presenten sus renuncias, aun cuando son funcionarios de libre remoción. El día de ayer también al presidente de EMCO le hemos pedido que cite a los directorios de todas las empresas públicas de manera que todos los gerentes pongan sus cargos a disposición y que inmediatamente solicite al señor Contralor General del Estado exámenes especiales en todas y cada una de las empresas públicas. Iván Correa ratificó que el gobierno no investiga a sus funcionarios, que eso es trabajo de la Fiscalía, que en el régimen se limitan a crear políticas anticorrupción, y expuso por qué desde que apareció la denuncia de presunta corrupción transcurrió una semana hasta las primeras acciones. Que mostró la posta hace una semana no fueron evidencias concluyentes de ningún tipo. Simplemente fueron audios que no permitían definir nada. Frente a eso, el gobierno actuó como debió actuar. Pero que hoy la situación es distinta, señala, y que a ello es que reaccionan. Lo que se ha claramente identificado que hay indicios de corrupción con cierto funcionario público, el cual el gobierno ha prestado y seguirá prestando toda la colaboración necesaria
para llegar hasta los hechos completos y que la justicia haga lo que deba hacer. Sin embargo, el gobierno rechaza que solo pretende involucrar en una red de corrupción. Prefieren sostener que es un hecho aislado donde un exfuncionario estaría involucrado. El gobierno no tiene ninguna red, ni formará de ninguna red o estructura criminal o de corrupción. Correa promete que se actuará con mano firme contra la corrupción, que no habrá contemplaciones y considera que se debe auditar a todas las empresas públicas. Y desde esta mañana los ministros de Defensa de Ecuador y Colombia están reunidos para delinear los parámetros del Plan Operativo Anual Binacional que en los próximos días firmarán los mandatarios de ambas naciones. Nuestra corresponsal Elena Velasco sigue la cita desde muy temprano. Elena, te escuchamos. Buen día. Buenas tardes, compañeros en estudios. Hasta el Batallón de Infantería de Marina de San Lorenzo, norte de la provincia de Esmeraldas, llegó el ministro de Defensa del Ecuador, el general Luis Lara, para mantener una reunión con su homólogo colombiano Iván Velázquez, para discutir los compromisos que se delinearán en el POAP, el Plan Operativo Anual Binacional. Se esperaba que el ministro de Defensa de Colombia participara de forma presencial. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas, lo tuvo que hacer vía telemática. En este plan se establecerán los acuerdos para combatir a los grupos armados ilegales, el contrabando de hidrocarburos y mercancías, el tráfico de armas y explosivos, la minería ilegal, la trata de personas, el narcotráfico y lavado de dinero. Este diálogo se realiza de forma previa a la firma del Plan Operativo Anual Binacional, que realizarán los mandatarios de Ecuador y Colombia en los próximos días. Esto es lo que les podemos comentar hasta el momento. Ampliaremos la información en las siguientes emisiones de Televistazo. Buenas tardes. Buenas tardes, agradecemos a Elena Velasco por ese informe. 4 bloques de la Asamblea y el presidente de ese organismo aseguran que no reconocerán intervenciones que afecten su independencia. Lo hacen con relación al pedido del presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa, para que se inicie un proceso de acción de incumplimiento. Freddy Barros con más detalles. Los bloques correísta, social cristiano, Pachacutic, Izquierda Democrática y el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, emitieron un comunicado en rechazo al pedido del presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa, para que se inicie un proceso de sanción en su contra. Los parlamentarios aseguran que no se someterán a intervenciones inconstitucionales de otra función del Estado. Aseguran que Ulloa y los consejeros de mayoría no tienen legitimidad ni ostentan representación alguna. En respuesta, en su cuenta de Twitter, Ulloa asegura que es la lucha de un ciudadano contra todo el poder político, la muestra de la patética, degradada y anárquica Asamblea del Ecuador que pretende estar encima de la función judicial y sus decisiones. El conflicto surge por la decisión de la Asamblea de desconocer el dictamen de un juez de la Concordia que dispuso la restitución de los consejeros de participación, darles disculpas públicas, la colocación de una placa y la posesión del nuevo superintendente de bancos. Hasta ahora solo 2 disposiciones se han cumplido, por lo que Ulloa pide que se inicie una acción de incumplimiento que podría terminar en la destitución de los parlamentarios. Y el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, calificó la solicitud de amnistía para el ex canciller del correísmo, Ricardo Patiño, prófugo de la justicia. Este pedido pasará ahora a la Comisión de Garantías Constitucionales, en donde tiene mayoría ese bloque, el bloque correísta. Paul Romero con el informe. Una solicitud de amnistía está en trámite en la Asamblea Nacional. Esta vez para el ex canciller y exministro de Defensa del correísmo Ricardo Patiño, por petición de la exgerenta de la desaparecida AGD Vilma Salgado, a nombre de la organización Jubileo 2000. El Consejo de Administración Legislativa calificó la solicitud del pasado 9 de enero. Calificó los requisitos una vez que había un informe técnico de la UTL de que se cumplían los requisitos. Esto debe pasar ya a una comisión. Generar en el plazo de un mes un informe para que sea el Pleno con mayoría calificada quien en este caso pues pueda dar o no la amnistía. Patiño está prófugo de la justicia, como varios exfuncionarios del correísmo. Tiene orden de detención y fue llamado a juicio por el delito de instigación por estas declaraciones que realizó en 2019 en contra del gobierno de Lenín Moreno. Cambiamos la estrategia de resistencia pasiva y organizada a la resistencia combativa. Porque tenemos que tomarnos las instituciones públicas,
Tenemos que cerrar los caminos. La solicitud de amnistía será tramitada por la Comisión de Garantías Constitucionales de mayoría correísta, la misma que aprobó el paquete de 268 amnistías para los procesados por las violentas manifestaciones de octubre de 2019. Esta nueva solicitud generó reacciones. Él no debe ser amnistiado por esta asamblea. Lo que él tiene que venir es al Ecuador y responder desde la cárcel ante la justicia. Para conceder la amnistía se requieren 92 votos favorables. Vamos ahora con lo más destacado del plano internacional. Perú amplía el estado de emergencia a 4 municipios, esto ante el anuncio de un paro nacional contra el gobierno. Al momento se reportan unos 100 bloqueos en las vías a lo largo de todo el país y la fuerza pública, incluidos militares, están en alerta. Son los vehículos que están viajando. ¿A dónde? ¿A la ciudad de Lima? Los reportes más recientes hablan de hasta 3.000 manifestantes originarios de zonas rurales con destino a Lima para participar en nuevas manifestaciones y en el paro nacional del jueves anunciado por organizaciones sociales. Grupos dispersos ya están en la capital, que junto a Callao, Cusco y Puno están bajo estado de emergencia, que autoriza a Fuerzas Armadas a intervenir en el control del orden público en zonas de mayor conflicto y que además suspende los derechos constitucionales de inviolabilidad de domicilio y las libertades de tránsito y de reunión. Aún así, otras agrupaciones viajan desde Puno a 1.200 kilómetros de la capital. Preparan la llamada toma de Lima en una nueva protesta contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Las exigencias de los grupos opositores afines al expresidente Pedro Castillo se mantienen respecto a que renuncie la presidenta, se cierre el Congreso y se instale una asamblea constituyente. La situación en carreteras ha variado muy poco respecto al bloqueo de vías que lleva varias semanas y al día de hoy los cierres se dan en unos 100 puntos de tránsito. La presidenta Dina Boluarte ha vuelto a insistir en que no se irá y que la apertura de las carreteras es cuestión de horas. Creo que el derecho de la protesta de ellos bloqueando carreteras termina porque el derecho del resto de peruanos, que somos la mayoría, queremos transitar con libertad. El sector oficial ha dicho que las protestas y el paro anunciado son intentos por desestabilizar al gobierno. Manifestaciones que continúan después de 5 semanas de protestas y enfrentamientos con la fuerza pública en episodios que han costado la vida a casi 50 personas y que dejan centenares de heridos en un nuevo capítulo de la inestabilidad política en Perú. Nos vamos a una pausa y al regresar hay preocupación en las zonas aledañas al volcán Cotopaxi ante una eventual erupción del coloso. Habitantes piden la construcción de albergues. También fuerte oleaje azota las costas del país. En Salinas, provincia de Santa Elena, olas de más de 2 metros de altura impactan el muelle y la Capitanía de Puerto suspendió actividades náuticas y pesqueras. Ya regresamos. Más noticias para ustedes a esta hora y les contamos que son más de 9.000 animales que se verían afectados en la provincia de Cotopaxi en el caso de una erupción del volcán y esto mantiene en zozobra a los pequeños productores, por lo que las autoridades ya están realizando recorridos en territorio para buscar albergues seguros. Carla Delgado, nuestra compañera, sigue este tema y nos cuenta mejor ahora. La actividad del volcán Cotopaxi sigue con tendencia ascendente. Este martes el Instituto Geofísico reportó nubes de gas y vapor. Esto inquieta a los pobladores de las zonas aledañas al volcán, sobre todo a quienes tienen animales, tomando en cuenta que en la provincia de Cotopaxi más del 80% vive de la ganadería y agricultura. Temen que les ocurra lo mismo de 2015 cuando se registró la última erupción del volcán. Y nos cogió desprevenido y la mayoría no sabíamos a dónde irnos con los animales. La mayor parte acabaron de vender, las vacas que compraron pasaba de $1.000, han vendido en 300, en 250. No estamos preparados. Lamentablemente nos hemos quedado muy dejados y no hemos prevenido esta situación. Según datos del Ministerio de Agricultura, en Cotopaxi unos 9.000 animales se verían afectados en el caso de una eventual erupción del volcán.
entre ganado y especies menores como animales porcinos. Lo que estamos haciendo este momento nosotros es llegando a los sectores para visitar dónde van a ser las zonas de seguridad para que ellos puedan establecer sus animales directamente aquí. Para eso es lo que estamos trabajando, estamos viendo la zona segura, los albergues de animales. El presidente del gobierno parroquial de Mulaló, una de las zonas más cercanas al volcán, señala que urge la construcción de albergues. Desde el 2015 no se ha construido, no se ha mantenido, no hay infraestructura como albergue. Hay sitios de encuentro, que son sitios temporales. Unas 10 parroquias en Cotopaxi se verían afectadas en caso de una actividad mayor del volcán, según explicaron las autoridades. Y presten mucha atención porque desde hoy se registra un fuerte oleaje en las costas del país. Las siguientes imágenes fueron captadas por nuestros equipos en Salinas, en la provincia de Santa Elena, ahí lo están viendo, donde se evidencian olas de más de 2 metros de altura que impactan con fuerza contra el muelle. Y ante esto, la Capitanía de Puerto de Salinas suspendió desde hoy las actividades náuticas, deportivas y recreativas hasta segunda orden. A la par, la Secretaría de Gestión de Riesgos indicó que hay un nivel de amenaza medio, esto quiere decir bandera amarilla, en 40 playas del Ecuador. Y habitantes del cantón Santa Elena hallaron 4 hombres muertos dentro de un auto robado. La policía descubrió que 2 de las víctimas eran hermanos de 16 y 18 años apenas, ambos pescadores que fueron reportados como desaparecidos. Diego Cuenca viajó al sitio, nos describe este crimen. El lunes ese auto permaneció abandonado cerca de 12 horas en el barrio Carlos Rubira Infante del cantón Santa Elena. Esa mañana uno de los habitantes contó que se acercó y descubrió que 2 hombres estaban muertos dentro del carro. Ahí permaneció el carro todo el día hasta las 7 de la noche y yo me levanto a ver así para ver por la ventana y veo que estaba acostado 2 hombres ahí. Una en la parte de atrás y una en la parte así en medio de los asientos, ya muerto. Le digo, mijo, le digo, hay un muerto, le digo. La policía llegó al sitio y cuando abrió la cajuela encontraron 2 cadáveres más con signos de violencia. Así lo describió el comandante zonal. Al abrir la cajuela inmediatamente ubican 2 cuerpos más, es decir, 4 en total. De lo que conocemos son ecuatorianos, 2 están ya identificados plenamente. Los jóvenes que estaban dentro de la cajuela serían hermanos, pescadores del puerto de Anconcito. Sus familiares ya los habían reportado como desaparecidos. En este caso, la DINASED estaba trabajando sobre una alerta, principalmente de unos familiares de Anconcito, donde denunciaron la desaparición de 2 personas que aproximadamente ya un día no aparecían. Los 4 hombres fueron asesinados a tiros. Sus cuerpos estaban maniatados. Los agentes determinaron que el vehículo donde estaban las víctimas fue robado en el suburbio de Guayaquil. En primera revisión, este vehículo se encontraba denunciado como robado en Guayaquil, en el circuito Portete. Inmediatamente, al hacer el primer análisis, se verificó el vehículo, se verificó que las placas que se encontraban en ese momento ubicadas en el vehículo no correspondían, es decir, un vehículo plaqueado. La investigación se concentra en identificar a los criminales y a determinar si tienen relación con el tráfico de droga en los puertos pesqueros. Continuamos en Santo Domingo de los Sáchilas. Agentes de la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía rescataron a un adolescente de 16 años que fue secuestrado. Los delincuentes pedían $10.000 a su familia para no asesinarlo. El joven es hijo de un comerciante del cantón y al momento de la liberación estaba maniatado y con sus ojos vendados. 7 personas están detenidas por este caso, entre ellas una menor de edad. Y la ola criminal se extiende hasta la provincia de Manabí. Una balacera dentro de un centro de tolerancia en la parroquia Colón del cantón Portoviejo dejó 2 fallecidos. Este hecho se registró anoche y según información preliminar, los sicarios se hicieron pasar como clientes para poder ingresar al local y allí abrieron fuego contra un grupo de personas. Hasta el sitio llegó la policía a investigar el hecho y hacer el levantamiento de los cadáveres. Se espera que los videos de estas cámaras de seguridad, las del establecimiento, permitan identificar a los responsables.
Seguimos con más información. En medio de la ola de violencia criminal que afecta zonas del noroeste de Guayaquil, padres de un plantel educativo denuncian que para tener seguridad deben pagar por guardianía privada. Esto pone en evidencia la poca efectividad del plan Escuelas Seguras que se lanzó en noviembre pasado para contrarrestar este tipo de amenazas, como nos cuenta Bessie Granja. El hallazgo de restos humanos en los exteriores de la escuela Tránsito Amaguaña, ubicada en la cooperativa Valerio Estacio, en el noroeste de Guayaquil, profundizó en los problemas de seguridad que enfrentan escuelas y colegios ubicados en las zonas donde bandas criminales se disputan el poder de estos territorios. Claro, nosotros siempre hemos dado cuotas para el conserje, cuotas para el guardia de seguridad que se quede aquí, entonces para mantenimiento de la institución. Ante tales denuncias se presentó un plan de seguridad con la inclusión de 6 uniformados para vigilar el ingreso y la salida de los alumnos. Una solución que no convence a todos. No estábamos conformes porque están allá, el campamento acá, y esto es lo principal. Los niños, los más chiquitos, están acá. ¿Pero qué pasó con el Plan Nacional Escuelas Seguras con el que el gobierno pretendía contrarrestar este tipo de amenazas? Fue en noviembre pasado cuando se lo presentó y se prometió en una primera fase el patrullaje de 2,000 uniformados en 220 planteles del país. 59 iban a ser custodiados en el puerto principal. El gobernador Lorenzo Calvas insiste en que siguen trabajando en su efectividad. Esperamos y aspiramos en los próximos días que definitivamente de una u otra forma coordinar, en este caso, la labor de la policía, pero también con los ciudadanos. Es importante en estos momentos críticos que estamos viviendo, especialmente en la ciudad de Guayaquil. Desde este lunes hemos solicitado un pronunciamiento al Ministerio de Educación. Sus autoridades se comprometieron a dar una respuesta esta tarde. Y se multiplican los casos de migrantes ecuatorianos que tienen que soportar torturas en su travesía para tratar de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Esta nueva ola migratoria deja historias de personas desesperadas y muchas de ellas que incluso han muerto en el camino. Seguimos con más aquí en Televistazo. Una cámara de seguridad captó el momento en que 2 busetas escolares chocaron en una intersección del sector de Cotocollao en el norte de Quito. Los moradores afirman que el lugar es de riesgo por la imprudencia de conductores que irrespetan el semáforo. Andrea Báez tiene las imágenes del siniestro. Eran las 6 de la mañana y una buseta escolar avanzaba con rapidez sobre la calle General José María Guerrero en el norte de Quito. Al llegar a la intersección se impactó contra otro vehículo de transporte escolar. Fue un sonido muy fuerte que los niños sí vino los bomberos a prestar los servicios de primeros auxilios. Inclusive dañó el poste del semáforo. Los niños sufrieron heridas. Ocurrió en el sector de Cotocollao, donde existen semáforos, pero que según los vecinos no son respetados por los conductores. El pedido relativamente aquí es la situación esa que respeten los carros, la cuestión de señalización y los semáforos en que está. El semáforo tiene que agregarle más segundos a los dos lados. Aquí sí se saben pasar. Lo único que tienen que hacer es poner conciencia y respetar el semáforo. Para los peatones el cruce es peligroso y a pesar de que hay instituciones educativas cercanas, la señalética horizontal está despintada en la calzada. Bien difícil el cruce de peatonal. Yo personalmente trato de pasar por otra calle, pero aquí no nos respetan. Contrarrestar esta serie de accidentes que se vienen dando entre motos, entre carros con motos o entre carros, y como vuelvo a repetirles, pese a tener un semáforo. Hacen un llamado a la corresponsabilidad de los conductores y así evitar más accidentes que ponen en riesgo la vida de todos. Y en otras noticias, los vehículos eléctricos son los más baratos del país. Su costo mínimo bordea los $8,600 y pese a que en estos últimos años se ha reportado una mayor venta, la demanda aún no es masiva. Merlin Ochoa nos cuenta que la falta de infraestructura estatal para recargar los autos podría ser uno de los factores que inciden negativamente para adquirir estos carros.
Francisco Delgado compró su taxi hace un año. El vehículo es 100% eléctrico y todos los días va a la electrolinera ubicada en el norte de Guayaquil a cargar la batería. Contó que el precio del carro fue lo que le llamó la atención para adquirirlo. Estaba en 36.400, pero... ¿Y usted compró en? 28.400 con el bono que nos dio la ATM y también la marca BYD. En Ecuador, para incentivar la venta de los carros eléctricos, los compradores no pagan aranceles, ICE ni IVA. Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, en el 2020 se vendieron 106 unidades. En el 2021 subió a 348, mientras que en el 2022 405 carros eléctricos fueron adquiridos. El director de Asuntos Económicos de la asociación menciona que el carro más económico del Ecuador bordea los $9.000. Si bien tenemos vehículos que comienzan desde los $9.000, la oferta es muy reducida y realmente se concentra a partir de vehículos que superan los $40.000. Pero además en Ecuador comercializan carros híbridos que funcionan con energía eléctrica y gasolina. En el 2022 se vendieron 6.800 unidades. Tenemos una oferta mucho más amplia en términos de cantidad de modelos que comenzarían desde aproximadamente los $20.000 hasta los $150.000. Sin embargo, la compra de estos autos aún no es masiva, pues en Ecuador no hay suficientes electrolineras. Lo que existe son 82 pequeños puntos de recarga solo en Atacames, Quito, Ambato, Guayaquil, Azogues, Cuenca, Loja y Puerto Vaquerizo en Galápagos. Si no tengo todavía una infraestructura estatal del Estado eléctrico en lo que es recarga, es muy difícil adquirir un auto eléctrico. La posventa, todavía no hay talleres autorizados que tengan capacitación para hacer el mantenimiento de estos vehículos eléctricos, porque tienen nuevos sistemas eléctricos y electrónicos. El año pasado, el 85% de los compradores de carros eléctricos e híbridos estaban en Guayaquil y Quito. El Consejo Nacional Electoral pedirá al Ejecutivo que el 6 de febrero sea un día de descanso obligatorio por la demora en el escrutinio y para ello también resolvió sumar un miembro a la Junta Receptora del Voto. Rafaela Hermida nos cuenta que las Fuerzas Armadas recibieron hoy ya sus credenciales para poder ejercer el voto facultativo. El proceso de escrutinio de votos en las juntas electorales será demorado y por eso las autoridades resolvieron incluir un miembro más en la Junta Receptora del Voto. Para completar 4 más un secretario 5 y hacer 2 grupos de trabajo para el conteo de votos. Hicimos una pausa para no repetir la capacitación porque nos toca volver a convocarles a quienes ya se capacitaron. Los consejeros electorales garantizan la transparencia del proceso y afirman que han implementado nuevos medios tecnológicos, pese a que no tienen una hora definida para conocer los resultados del proceso. Será de acuerdo a la agilidad de los miembros de juntas receptoras del voto. No podemos hacer de una sola porque se demorarían 8 a 9 horas como siempre se lo hacía y esto sería 3 o 4 de la mañana. Esta semana el organismo electoral se reunirá para hacer un pedido especial al Ejecutivo. El día lunes 6 de febrero se pueda declarar un día de descanso obligatorio pero con recuperación, ¿verdad? Para la siguiente semana o como ellos consideren. La solicitud será a escala nacional y para evitar inconvenientes en el desarrollo de las actividades de los miembros de las juntas receptoras del voto. Mientras tanto, el calendario electoral avanza. Este martes, 39.000 miembros de las Fuerzas Armadas recibieron las credenciales para ejercer el voto facultativo el próximo 5 de febrero. En los próximos días, 51.000 policías también recibirán estos documentos y se espera que el 22 de enero se desarrolle el segundo simulacro nacional. Elecciones 2023. Los candidatos. Luz Helena Coloma es la candidata a la alcaldía de Quito por la alianza Va por Ti. La exconcejala quiere llegar al municipio capitalino para que se ejecute adecuadamente el presupuesto en obra pública. También quiere desincentivar el uso de vehículos particulares para reducir el tráfico, como nos informa Juan Carlos Aizprúa. Un proceso de repavimentación eficiente, priorizando las vías más deterioradas, es lo que propone Luz Helena Coloma, candidata a la alcaldía de Quito por la alianza Va por Ti.
integrada también por el movimiento Creo. Dice que no se ha ejecutado el presupuesto para obra pública de manera eficiente. En el presupuesto de obra pública, de inversión en obra pública de la empresa de obras públicas, no se ejecutaron 120 millones de dólares en el año que terminó. Entonces, tenemos que mejorar muchísimo eso. Y para eso hay que conocer los ciclos presupuestarios, hay que conocer la gestión pública. En materia de movilidad, la candidata quiere aplicar nuevamente el mecanismo conocido como Hoy No Circula, que se ejecutó en Quito durante la pandemia. Pero también creo que hay que restringir durante un día el uso de vehículos particulares desde las propias instituciones públicas, desde el propio municipio. Se puede hacer teletrabajo un día a la semana y creo que las empresas pueden colaborar con eso, con la ciudad. Y que garantizará la operación comercial del Metro de Quito, una obra de más de 2.000 millones de dólares, que aún no presta el servicio de transporte. Le apuesto y garantizo que el metro tiene que funcionar, y no para develar una placa, y no para que me aplaudan, y no para inaugurarlo, para que se suba la gente. Hay que hacerse responsable, yo me hago responsable de que el metro funcione. Yo estoy a cargo de la ciudad, yo doy la cara y trabajo con un equipo solvente que sea capaz también de hacerlo. La candidata aspira además a reducir el número de trámites para la creación de nuevos negocios en la ciudad. Para abrir un negocio tú te enfrentas a una situación tortuosa, tenemos que cambiar eso, porque lo más importante es que se abran negocios lícitos en la ciudad. Luz Helena Coloma no descarta acercamientos con el presidente Guillermo Lasso, solicitando apoyo para enfrentar a la delincuencia que ha ganado espacio en Quito en los últimos años. Y construir un tren urbano en Guayaquil para mejorar la movilidad es lo que propone el candidato Jaime Páez. El pasaje sería subsidiado por el municipio. Dijo además que no es necesario construir un nuevo aeropuerto y que bastaría con ampliar la pista del actual. Son algunas de las propuestas del aspirante al sillón de Olmedo por el movimiento Democracia Sí, la lista 20. Jaime Páez es uno de los 11 candidatos a la alcaldía de Guayaquil. Cuenta con el auspicio del movimiento Democracia Sí, lista 20. Tiene 55 años, ingeniero civil con maestrías en construcción, mantenimiento y operación de aeropuertos e instalaciones ferroviarias. Acumula una amplia experiencia en el sector público y privado. Considera que a la inseguridad se la tiene que combatir de una manera distinta. ¿Cómo se combate la seguridad? Con más trabajo, con más desarrollo, con más cultura. Por eso nosotros, a través de una ciudad universitaria, una ciudad de estudios, podemos desarrollar un cambio de cultura hacia la seguridad. Páez habla de la necesidad de descentralizar la gestión y los servicios municipales y comenta cómo beneficiaría ello a los ciudadanos. Tenemos que desconcentrar, tener en ciertos sitios un municipio satélite para que pueda darle seguridad, para que pueda darle salud y sobre todo desarrolla todo el conglomerado. ¿Desconcentrarlo en cuántos municipios satélites? 4 municipios satélites y con el inicial, el principal. Desde su rama de experticia, Jaime Páez señala que Guayaquil debe ir hacia un nuevo sistema de movilidad urbana que incorpore un tren urbano. Es un ferrocarril que no solamente va a dar servicio a Guayaquil, va a servir también en las zonas conurbanas, la zona de Aurora, Daule, la zona de San Borondón, y va a ser un circuito cerrado y que va a trabajar en ambas direcciones, que va a permitir acelerar la velocidad, acortar los costos y sobre todo mejorar la calidad de vida en todos los conceptos. Y que no sería necesario construir un nuevo aeropuerto en la ciudad. Él sostiene que se debería intervenir en el actual. ¿Es necesario construir el nuevo aeropuerto de Aular? Ese sería el peor error. Lo que tienen que hacer es extender la pista, hacer un bypass subterráneo para que pueda seguir desarrollándose el corredor rodoviario y conectar no solamente la metrovía, sino también el terminal terrestre. ¿Para dónde extendemos la pista del actual aeropuerto? Hacia la cabecera norte. Adicionalmente, el candidato Jaime Páez señala que se tiene que contribuir con infraestructura en salud y educación. Trabajar en conjunto con el gobierno central para solucionar los distintos problemas que tiene la ciudad.